Entonces, sin más preámbulos, empezamos, si os parece bien, por el orden del programa. Entonces, Mónica Gutiérrez, que es diputada y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, empezará con una ponencia sobre libertad de expresión en Internet. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a Lorenzo y Isabela por la recepción y por permitirme compartir estas jornadas aquí con ustedes en Madrid. El debate en la materia que nos ocupa hoy, en nuestro caso, nos interpela en una doble condición. Por un lado, la condición de legisladores, a quienes tenemos responsabilidades parlamentarias, y por otro lado en nuestra condición de quehacer político. Y es sobre estos dos ejes que voy a plantear mi intervención hoy, dando probablemente una mayor extensión a la primera y a todos los desafíos que en los parlamentos estamos enfrentando a la hora de legislar o no hacerlo en estos temas. Hicimos una primera pregunta respecto de cuál es la función del Estado democrático en la irrupción de los fenómenos crecientes, es decir, la actividad. Y a partir de allí, si no es en la CEFER, en la red, un libre albedrío de mercado en realidad. El Parlamento argentino ha dictado hace varios años, ya en 2005, una ley nacional que tiene un solo artículo. Es la ley 26.032 y apenas dice que la búsqueda, recepción y difusión de información de ideas de toda índole a través de servicios de Internet se encuentra comprendido en la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. A partir de la vigencia de esa ley, tanto la jurisprudencia como todo el sistema interamericano de derechos que tiene rango constitucional en la Argentina son aplicables a lo que suceda en cualquier caso en Internet. Parece poco, es como si probablemente esta caparazón, quiero aclarar que no hay nada más legislado al respecto en nuestro país en la materia, hubiéramos decidido, como dice el dicho, desencillar hasta que aclare. Esta cobertura que ha permitido aplicar, como decía recién, la jurisprudencia, es todo lo que funciona en materia legislativa en nuestro país. Sí dio Argentina un gran paso en materia de libertad de expresión hace poquitos años, en 2009, cuando despenalizó los delitos de calumnias e injurias en asuntos de interés público y en todos aquellos que no sean asertivos. Y al hacerlo incluyó no solo las opiniones, sino toda aquella información divulgada por cualquier soporte, incluido desde luego el electrónico. El rol del Estado es, como todos seguramente compartiremos, una de las categorías preferidas a la hora de diferenciar posiciones ideológicas antagónicas. Y nosotros creemos que la defensa de los derechos fundamentales exige ese rol del Estado, porque no es la interacción de privados el que va a derramar graciosamente libertad e igualdad de derechos y de oportunidades a todos los usuarios de la red. Ya sabemos que la tan mentada autorregulación dejada al libre juego de los actores es un postulado que redunda siempre en beneficio del más fuerte. Quiero referirme brevemente al debate, a la dicotomía que está incluida en el debate legislativo respecto de si es el poder jurisdiccional o la autoridad administrativa quienes tienen que velar por la protección de los derechos, tanto los derechos personales como la posible afectación de la libertad de expresión en algunos casos. Algunas posturas señalan que solamente los jueces tienen que tomar decisiones como ordenar el secuestro, clausura o clausura de publicaciones, contenidos o personas. Por mi parte, no me parece correcto hacer una generalización.
sino la necesidad de diferenciar, porque no es lo mismo la suspensión preventiva de una publicación de un contenido que lesionaría derechos con la detención de una persona que todos vamos a estar de acuerdo, nadie dudaría que es potestad jurisdiccional. El problema de dejar todas las resoluciones en manos de la justicia vuelve a ser el tema del acceso a ella, al menos en nuestras realidades, y la diferencia de posibilidades, entre otras cosas por los costos y por lo que demanda activar el aparato judicial. A continuación me voy a referir a 3 tópicos que a mi juicio son relevantes en este tema de la legislación. El del acceso, por un lado, el de las posiciones libertarias o restrictivas, y finalmente el de la regulación de contenidos por parte del sector público y privado. Sobre el acceso quiero hacer una breve digresión, porque en nuestras realidades configura una particularidad especial. Si bien Argentina es el país más conectado de la región, nosotros tenemos actualmente por conexiones domiciliarias o una u otra formas de acceso unos 30 millones de personas conectadas sobre un total de población de poco más de 40 millones, es decir, el 75% de los habitantes están accediendo a la red. Muy lejos de otros vecinos de la región, como por ejemplo Bolivia, que apenas llega al 19% de acceso, o Perú con el 34%. Esta situación nos lleva rápidamente a establecer que cuando hablamos de defensa de los derechos de libertad de expresión en nuestra región, probablemente nos estemos refiriendo al derecho de solo una parte de los ciudadanos. Si los estados han de tener algún rol, este no puede soslayar el de asegurar el acceso pleno a la sociedad de la información, incluyendo además las condiciones de ese acceso, ¿verdad? Porque la calidad de la conexión no es un dato menor y mucho menos su costo. Cuando ustedes se trasladan desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, el costo sube varias veces en relación al norte. En función del segundo tópico señalado, y aún con todo esto antedicho, las discusiones respecto a la libertad de expresión en la red no son muy distintas a lo que ocurre en el resto del mundo. Para algunos urge crear un marco regulatorio y punitivo específico para la actividad en la web, mientras que otros sostienen que esta situación es solamente que la ciberactividad es solamente un nuevo soporte bajo el cual ocurren las mismas situaciones que fuera de ella. Yo creo que en el análisis, que el análisis del microcosmos, con todas sus numerosas categorías, anonimato, función de intermediarios, identidad digital, no debería hacernos perder de vista la macropolítica o las condiciones macropolíticas que sostienen a la red como tal. Para poder preguntarnos, al menos, si la propiedad exclusiva de los caños por los que circula Internet en apenas 2 o 3 empresas no constituye un riesgo directo o es el contexto propicio para el ejercicio de las libertades públicas. Lo cierto es que allí están, y las grandes plataformas son las nuevas corporaciones de la comunicación. Algunos de sus números resultan increíbles. Recientemente, ustedes deben estar al tanto, YouTube anunció que en la actualidad sus usuarios suben por minuto un promedio de 60 horas de video, 30% más que en 2011 y 10 veces más que en 2007. Y que cada 24 horas en todo el planeta se ven 4.000 millones de videos. Esta cifra, que es escalofriante, de por sí da cuenta de varias cosas. De la alta posibilidad de transgresiones a las declaraciones de principios que están sosteniendo los partidarios de la desregulación en la web. Perdón, de la autorregulación en la web. De la íntima afectación que tiene la plataforma, ínfima afectación que tiene la plataforma cuando recibe la orden de bajar un contenido. Y de la gran capacidad de control social que ofrece.
Por estos días, el servicio de la Fiscalía de la Corona, una suerte de ministerio público en Gran Bretaña, convocó un debate para que las empresas mejoren la supervisión de sus contenidos en Internet, y lo hicieron a partir de una sucesión de hechos que determinaron la intervención policial y judicial. La agencia Reuters dio a conocer que solamente en una semana ocurrieron 2 condenas por delitos relacionados con la web social. Un adolescente que cumple arresto de 12 semanas por insultar en Facebook a una niña desaparecida, y el de un joven condenado a 240 horas de servicio comunitario por apología del crimen tras la muerte de soldados británicos en Afganistán. La agencia de noticias aclara en su despacho informativo, y también lo ha hecho la Fiscalía, que las conversaciones no se encaminan a cambiar la ley actual. Esto nos lleva a pensar que en la frase de Einstein de cuanto más difícil es, cuanto más fácil es desintegrar un átomo que derribar un prejuicio. Nosotros creemos que es el prejuicio sobre la función de las leyes en este tema el que por ahí está obligando a cierta autocensura, en algunos casos porque no se cree en su eficacia y en otros porque se considera políticamente incorrecto sostener la necesidad de legislar sobre la actividad en la red. Tanto el amparo como la limitación de la libertad de expresión no son potestades exclusivas de los estados. De hecho, algunos, si han pecado, lo han hecho más por falta que por exceso, como recién les comentaba de lo ínfima y breve que es nuestra legislación en Argentina, por citar un caso. Los que no se han puesto restricciones a la hora de ponerlas, valga la redundancia, son los grandes grupos proveedores y mediadores de contenido. No otra cosa son los software de filtrado, direccionamientos electrónicos o la clasificación de la información. Y aquí cabe preguntarse si las posiciones y los intereses a través de las cuales ha procedido esas clasificaciones y esos filtrados imposiblemente neutrales no empiezan a derribar el mito de la libertad de expresión en este campo. Cuando creemos ingenuamente que estamos ante la más completa y profusa información ante nuestros ojos, antes alguien ya la interpretó, obviamente, y la clasificó por y para nosotros. Nada muy distinto sucede, esto va a ser materia de otra mesa, en el caso de la protección de la propiedad intelectual. Los casos de acuerdos bilaterales entre privados ignoran de cuajo los derechos de libertad de información de un público real o potencial en la red. Nosotros tenemos un caso paradigmático en la Argentina, porque después de una denuncia que recibió el portal Taringa, el portal y la Cámara Argentina del Libro firmaron un acuerdo por los cuales ambas entidades negocian qué, cómo y cuándo publicar online. Parafraseando a Lawrence Lessig, uno de los mayores problemas es la corrupción del sistema, no en el sentido político, sino en el hecho de que la industria cultural ha tenido mucho éxito en crear lobbies en este sentido. El filtro de contenidos como proceso restrictivo escapa a esta intervención, aunque resulta clave en todo debate sobre libertad de la web. La imposición de cualquier sistema clasificador de contenidos tiene como condición imprescindible que los proveedores etiqueten sus sitios, de modo que el software pueda hacer su trabajo. Quizá a la hora de legislar podemos decir el qué y no necesariamente cómo podamos decir el qué, si una normativa fuera capaz de obligar, por ejemplo, al etiquetado de contenidos a todos los que suban una página a la red. Hay un coterráneo de ustedes, Javier Villate, que hace unas preguntas interesantes al respecto. ¿No podría utilizarse la ley, dice, para limitar en lugar de promover la regulación del código? ¿No podría utilizarse la ley para restringir las vías por las que el código va a regular la conducta de los internautas? Si el usuario en Internet se informa, si compra, si realiza transacciones financieras, si entabla relaciones,
si hay un número creciente de empresas digitales y básicamente los escenarios y las posibilidades cibernéticas han modificado la cultura del sujeto como ser social, nos preguntamos si podremos seguir sosteniendo que la red es solo una extensión de la vida material como la conocíamos hasta su aparición y que no son necesarias nuevas reglas de juego. Si hay cosas hasta las que hace poco tiempo no teníamos ni palabra que las nombrara en la red, si tuvimos que estirar nuestro léxico para nombrar el mundo de Internet, me pregunto cómo va a ser posible simplemente trasladar los mismos plexos normativos que son el lenguaje a este nuevo universo. En estos días Twitter anunció que en Argentina primero, a partir del martes, y en Chile inmediatamente después, un día después, va a ofrecer la posibilidad de hacer publicidades en línea. Esto sucedió hace un par de años ya en Estados Unidos, luego en México y en países de Europa. Es interesante interiorizarnos de la propuesta porque les están proponiendo a las marcas que accedan a tweets patrocinados o hacer uno de los trending topics durante 24 horas a cambio de un costo relativamente de $8.000 a $10.000. ¿Qué, quiénes, cómo y cuánto va a ser algo que, o es algo que han decidido los dueños de la plataforma? Y surge una nueva pregunta. ¿Esa actividad va a regirse por las leyes que regulan la publicidad en el país donde se realice? ¿Tiene sentido una normativa nacional para un contenido que se transnacionaliza de manera simultánea? Y si la propuesta publicitaria consiste en convertir en tendencia del día un contenido de 140 caracteres, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo que no hay manipulación de contenido en la web social? La medición de audiencias de Internet, que va a ser la plataforma a través de la cual se va a poder pautar publicidad, como se ha hecho otrora en los medios tradicionales, da cuenta de la cantidad de horas, hasta de la cantidad de horas que los usuarios pasan en sitios sociales, y claramente permite el modelo de negocio que Twitter, por ejemplo, ahora está aplicando en el mundo. Pregunta nuevamente, ¿no configura por sí sola esta situación algo que echa por tierra la utopía de los libertarios? Finalmente, me dicen que me queda apenas un minuto, el último tema tenía que ver con el ciberactivismo, compromiso político. Pues si quieres lo dejamos para el debate porque si acabamos justo... Seguro que sí. Finalmente, y como conclusión, nosotros estamos seguros que una interrelación entre privados y Estado es lo que puede redundar en beneficio de la verdadera defensa de las libertades públicas en Internet. Muchas gracias.